Gracias por estar aquí con nosotros. Bien, miren, me hicieron una pregunta sobre Primera de Corintios capítulo 15, verso 29. Déjenme buscarlo por aquí en la Biblia porque amerita dar una contestación. Déjenme buscarlo por acá cuando yo tengo la Biblia mía aquí. Ahora la tengo en línea. Y es un pasaje que se considera difícil de interpretar porque es donde único se menciona el concepto. Y cuando usted va a Primera de Corintios capítulo 15, verso 29, recuerden que todo el capítulo que está hablando es sobre el proceso de la resurrección de entre los muertos. Pablo en un momento explica si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y nuevamente él menciona pues que eso es parte de lo esencial de lo que viene siendo el querigma, el mensaje de lo que es el evangelio. Y cuando hablamos de evangelio, hablamos de unos aspectos específicos. Y cuando estamos predicando, estamos diciendo que estamos predicando el evangelio, tiene unos elementos que no pueden faltar. Estos elementos son la vida, muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Esa es la esencia del evangelio. Y tenemos que comprender cuál es la esencia del evangelio para ser efectivos evangelizando. Por ende, Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 15, verso 29, de un concepto de algo que estaba sucediendo precisamente en aquellos tiempos en la escuela, en la iglesia de Corintios. Y recuerde que, mire, siempre que vamos a hablar sobre algún comentario y se trata específicamente de la iglesia de Corintios, tenemos que ser bien sabios en cómo manejamos eso, porque de todas las iglesias del apóstol Pablo estaba ministrando, a la iglesia de Corintios era prácticamente la que más problemas tenía. Y era la más inmadura de todas ellas. Sin embargo, ahí usted encuentra todo lo que tiene que ver con los dones. Ahí usted encuentra precisamente este pasaje que es donde único se menciona el concepto. Y lo que dice allí, voy a leer la Biblia aquí rapidito, déjeme buscarla por acá. Dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Veis? Y Pablo está haciendo ahí una pregunta retórica. Y hay que entender que, mire, el bautismo por los muertos es una práctica que se llevaba a cabo entre los paganos. No es una práctica que tiene verdaderamente un fundamento prescriptivo de lo que debe hacer un cristiano. Más bien es descriptivo de lo que estaba haciendo aquel lugar, aquel sitio que conocemos como la iglesia de Corintios. Entonces, lo que se hacía era que una persona que estaba viva, pues se bautizaban por una persona que estaba fallecida, pero era porque todavía estaban siguiendo las prácticas paganas de otras religiones. Entonces, Pablo hace una pregunta retórica como diciendo, bueno, pero si ustedes hacen eso y no se resucita, pues suena como totalmente ilógico, como contraproducente. No significa que Pablo estaba dando las instrucciones de que se tenían que bautizar por los muertos. De hecho, hoy en día, quienes únicos tienen esta práctica, dentro de los que se hacen llamar cristianos, son los mormones, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, basando su doctrina en un solo versículo, sacado totalmente fuera de contexto, porque en ningún lado verdaderamente el apóstol Pablo está diciendo, ustedes se pueden bautizar por los muertos. Nuevamente, la práctica tiene una mala interpretación de lo que es 1 Corintios capítulo 15, verso 29, y entonces el concepto es un concepto más bien cultural. Es un pasaje que definitivamente muchos teólogos mencionan que es un pasaje misterioso y que ha habido más de 30 y tantas interpretaciones sobre el mismo. Ahora, es interesante que cuando usted analiza el comentario de Pablo, Pablo está hablando a través de toda la carta de Corintios, específicamente en el capítulo 15, él se incluye dentro de lo que está hablando, excepto cuando está hablando en este pasaje. Él dice, aquellos que se bautizan, como usted verdaderamente lo toma, ¿verdad? Él usa ellos, él no utiliza nosotros los que nos bautizamos por los muertos. Lo que está haciendo una distinción entre lo que Pablo hacía y lo que el pueblo estaba haciendo. Así que en ese sentido hay que entender claramente de que Pablo simplemente está describiendo unos hechos que estaban sucediendo en la iglesia de Corintios, pero estaba, en pocas palabras, burlándose de aquellos que todavía tenían una práctica pagana y que después decían, no es que no existe la resurrección. Pues es como decirle, bueno, si no existe la resurrección y ustedes creen en eso, ¿por qué ustedes hacen eso de todas maneras? Si verdaderamente nadie va a resucitar. ¿No les suena ilógico eso? Ahora, como la resurrección es cierta, en esa manera, ¿verdad? Ellos están en sus prácticas paganas. Pablo empieza
a lidiar con ellos, tratando de llevar el mensaje del evangelio, nuevamente como lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versos 4 en adelante, y entonces lo que hace es una refutación prácticamente de lo que tiene eso. Pero nuevamente, cuando vamos, por ejemplo, en el caso de los mormones tienen un libro en la cual dicta unas doctrinas. En ninguna parte de los libros de los mormones se encuentra la institución del bautismo por los muertos. Simplemente se hace como comentario dentro de lo que aparece en 1 Corintios capítulo 15 y verso 29. Y el doctor Ron Rhodes, él hace una pregunta y él hace varias preguntas. Él dice, primero que nada, cuando usted analiza el pasaje, fíjense que él está utilizando, él no utiliza nosotros, él dice ellos, ¿verdad? Que ellos se bauticen. Y que si Dios verdaderamente hubiese querido que la práctica del bautismo para los muertos fuese una práctica bíblica, esto hablando nuevamente en el ámbito de los mormones, ¿por qué entonces en ningún otro lado en la Biblia se menciona sobre lo mismo? Y además de eso, no se encuentra tampoco en ninguna parte del libro de los mormones para dar una instrucción clara de que se había que bautizar de los muertos. Así que generalmente esto viene por personas que han lidiado con los mormones y nuevamente es una falsa enseñanza. Así que me hicieron la pregunta y déjame buscar un poquito más de información sobre eso y hablarle en el canal. Así que con eso estamos.